Hola amigos, en este episodio de Conversaciones tengo el placer de conversar con un amigo, es un amigo de muchos años, un hombre vinculado a la actividad política, a la causa social de Puerto Plata y del país. Es un hombre muy joven, pero ya con una dilatada carrera en la actividad política. Ostenta el cargo de presidente del Partido Revolucionario Moderno y a su vez ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza. Ya no Bienvenido. estoy tan joven, me estoy quedando calvo, gordo. Dice la gente que sin cuello. Yo no creo que Bueno, nunca he tenido cuello, pero bueno. pero bueno, eh, sí, este mundo es complicado. así es. José Ignacio, yo quiero iniciar Pero la gracias por tenerme conversación, aquí. por favor. Placer es nuestro. Yo quiero iniciar la conversación con una publicación que hiciste el pasado jueves, remontándote a tu primera campaña como diputado en el año 2009. ¿Por qué Ah, será que la gente cuando tú subes cosas así, sí, triviales o sí, sin mucha importancia, tú puedes subir algo en la ONU, tiene 3 likes. Tú sí, subes algo de ese tipo, bueno, sí. la gente No, no, se era le da. una locura. Pues las redes es un poco eso, ¿no? Los temas triviales siempre tienden a conectar más. Entonces hiciste esa publicación de tu primera campaña en el Partido Revolucionario Dominicano en ese Sí. momento. Ya han transcurrido poco más de 15 años. ¿Qué reflexión tú haces, José Ignacio? Ya desde el punto de vista de la formalidad y de la seriedad, porque aunque era una foto muy importante cuando eras mucho más joven, iniciando una carrera política, pero ha transcurrido un tiempo y hay una evolución muy evidente. ¿Qué reflexión haces sobre Oh, este periodo? hay mucho que reflexionar. Eh, y he aprendido mucho y he crecido mucho como individuo. En esa foto yo estaba lleno de miedo, miedo a presentarme, a atreverme, a si la gente me votaba o no. Eh, Parte de un inicio joven, imagínate, 27 años, yo salí diputado con 27 años y había mucho de incertidumbre. Y claro, ilusión, mucho compromiso. Luego entonces vas adquiriendo experiencias, oportunidades de trabajar, de conocer cómo funciona mejor la política, verla por dentro, tener momentos agridulces, chocar de frente con las realidades de un sistema que funciona de tal o cual manera. El sistema es el sistema. Uno intenta siempre retarlo, cambiarlo, pero él tiene fuerzas, entonces la diferencia o la lucha no es fácil. Y en ese desarrollo de casi 15 años, mi primera elección como diputado hasta el día de hoy, he tenido, eh, he tenido mucha suerte. La suerte me ha encontrado siempre trabajando, y siempre me ha encontrado dispuesto. La suerte no me ha encontrado en mi casa nunca. Okay. Em, Ese es un por- buen punto, ¿verdad? sí, yo leí una vez por ahí una frase de Picasso que yo le he hecho mía, que decía que a él la creatividad lo encontraba pintando, Claro. era con un lienzo y un pincel. Sí, Asimismo, a mí la suerte a mí me ha encontrado trabajando. He tenido suerte, pero la he encontrado trabajando. Y mientras más trabajo, más suerte tengo. claro. Em, He recibido mucho apoyo de gente desinteresada, que me ha ayudado en este trayecto. José Ignacio, remontándonos a esa primera campaña, esas primeras sensaciones de estar en Puerto Plata, era una sola circunscripción electoral, ¿verdad? A la que tú estabas apostando, pero ¿cómo se desarrollaban esos primeros días, ya tú formalizado candidato a diputado? Mira, algo que me dio un edge para ser más exitoso era que venía con formas nuevas, con visiones nuevas de hacer política. No tenía un discurso confrontativo, sino de unidad. Tenía la capacidad de ponerme del otro lado de la mesa, de conversar con personas de todos los partidos políticos. Esa apertura que me dio ese inicio, el haber crecido en un pueblo donde todos de una forma u otra nos conocemos, o tenemos referencia, o conoces a tu viejo, me dio digamos, un momento que me logré diferenciar de los demás y me abrió una puerta. También la juventud. Muchos entienden que la juventud es vamos a decir, es un reto por sí solo, porque al joven no se le abre la puerta, al joven no se le da oportunidad, el joven siempre reclama una asistencia. Pero lo que más quizás me dio ese primer empuje fue el hecho de ser joven, porque la gente entendía que yo no iba a quedar mal, que si quedaba mal no podía volver. Se ponía en cierta manera mi juventud como garantía.
La gente estaba cansada de ver lo mismo, de escuchar los mismos. Eran las mismas figuras de 20, 30 años atrás. Y esa novedad me dio a mí, entiendo que me dio a mí un edge, un poquito más, un ángulo diferente que me dio posibilidad de entrada. Claro, luego tuve que consolidarlo, luego tuve que probar que la novedad tenía cierto peso detrás y de que yo podía hacerlo y que tenía la intención de hacerlo bien. Pero, José Ignacio, en ese momento tú no habías formado familia. Estamos hablando de 27 años. Yo sé que tu hermano Rodolfo, tu hermana Margarita, no son gente vinculada a la actividad política. Son gente que han trabajado siempre en la empresa privada y no hay una tradición política arraigada en tu familia. ¿Cómo romper eso y tú convertirte en la figura política? ¿Cómo convencer a los tuyos de esa inquietud social materializada entonces a través de la actividad política? Tú sabes que yo soy el más pequeño de mi casa. Sí. Y mi hermano Rodolfo me lleva 8 o 9 años, mi hermana 12. Ellos lo niegan, pero la verdad. Sí. Y bueno, y como mascota de la casa, Sí. aparte de tú crecer en un ambiente muy maduro, a ti todos te lo van celebrando porque tú eres la novedad de la casa. Yo no sé, he escarbado mucho para encontrar de dónde surge esa semilla de interés por lo colectivo, por la política, pero fue de muy niño. Y entonces fui creciendo con esas inquietudes, pero tan niño como de 5, 6, 7 años. Sí, hay un material por ahí que lo han reproducido desde Puerto Plata, tú hablando en ese término, ¿no? Sí, yo luego terminé un programa de televisión que ayudó mucho más iba a un programa todos los miércoles a hablar un poquito bueno, eso hizo mucho en mí, ayudó a que fuera más, a formarme más el político que había dentro de mí. Pero siempre encontré apoyo de mi familia. Siempre. Siempre. O sea, no hubo resistencia, José Ignacio, porque a veces uno siente, ¿y por qué política? Si nosotros no somos de ese mundo, porque a veces, sobre todo, algunas familias con cierto nivel económico y demás, Rodolfo me decía, una vez me puse muy molesto con él, andábamos él, yo y la novia del momento de él. Sí, no, yo un hombre formal claro, y muy formal. En aquel momento era bueno, era más joven. Y entonces andábamos los tres juntos y él, yo no era ni candidato todavía, un par de años antes de ser candidato, y me decía, tú vas a ser un mal político, tú nunca vas a llegar a ningún lado. Y él me lo decía porque yo era muy comparón, como era como un despertar, como que yo tenía que ser más cercano, más humilde, más... y era, pues, gente, un muchacho joven, pero con bastante ímpetu y que todavía y personalidad. me la creía, que me la sabía mucho. Todavía sigo creyendo que me la sé mucho. Eso es parte de los defectos que tengo. Y sí, porque todos tenemos defectos. Y entonces yo me molesté mucho con él. Pero de alguna manera me impactó positivamente, porque mi hermano vio en mí algunas debilidades que tenía. Y eso me trabajó muchísimo. 2 años después me acompaña el día de las elecciones en Puerto Plata a votar, ¿verdad? Y cuando me ve en la calle, en dinámica con la gente, yo vi un hermano totalmente empoderado y feliz por lo que había logrado su hermano. Pero yo siempre he tenido mucho apoyo de mi familia. Siendo ahora un hombre de familia, la vida se ve desde otra perspectiva. Entonces, ¿cómo armonizar, siendo ya padre de 2, teniendo una esposa, un hogar bien conformado, todo este activismo político con nuevas responsabilidades? Y uno siente que conforme pasa el tiempo, tienes más carga desde el punto de vista laboral. Ahora es muy difícil. Sí. Mi principal reto es el tiempo. Es combinar mis múltiples ocupaciones y no olvidar lo que es verdaderamente importante. Que al fin y al cabo es mi familia, son mis hijos, que es el verdadero futuro de cada uno de nosotros. Así es. Y ese es un reto. En algunos momentos tengo situaciones de mucha dificultad personal porque estás ausente o te pierdes un momento verdaderamente hermoso de tus hijos o de... Que no hay manera de recuperarlo. Que no necesariamente son las actividades formales, esa no me la pierdo yo nunca. O el día que tengo que ir al colegio, esa no me la pierdo yo nunca.
o tener que recoger la nota del hijo. Tú puedes estar seguro que yo voy y la recojo. Claro. Pero hay momentos que son comunes. El que tú no te esperas y tú no estás con tu familia, tú estás trabajando. Y eso, la verdad que es difícil para los que tenemos una actividad y responsabilidades como la que yo tengo. Pero siempre intento balancear lo más posible mis responsabilidades personales con las del profesional político que soy hoy. José Ignacio, ¿cómo combatir ese escepticismo que a veces uno siente en la sociedad respecto a los políticos? Que a veces los políticos no es todo lo serio que la gente entiende, o no es todo lo trabajador que la gente entiende, o no es todo lo cumplidor que la gente entiende que debe ser. ¿Cómo manejar eso cuando se va consolidando a veces esa distancia entre las personas que no tienen una vinculación político-partidaria y el personaje político? No, sé que en el mundo de la política, como en cualquier otra profesión, hay gente que lo ha hecho muy mal y que ha forzado estereotipos que impactan de manera negativa al todo, al conjunto. Los políticos somos cuestionados, muy cuestionados, y en algunos casos, vuelvo a repetirte, por justas razones. Pero en el mundo que hoy vivimos, impactado por las redes, donde todos tenemos capacidades de hacer noticias, de duplicar o proyectar contenidos, en un mundo que tenemos esa fuerza, claro que estamos dañando la herramienta que tenemos, porque la estamos usando sin mucha responsabilidad, pues se hace mucho más complicado esa relación y esa conjugación de vida pública se hace cada vez más difícil. Yo solamente le pido a la gente, al que nos ve hoy, sé que esto es un tipo de conversación más informal, que cuiden mucho a aquellos que se atreven, y sobre todo a los que tienen o han exhibido en el momento de su carrera algún comportamiento que lo haga merecedor de un apoyo. Que no todos son iguales, no todos los que participan en el periodismo, no todo el que participa que es abogado penalista, no todo el que es político, no es todo que... siempre en cada profesión hay gente que no ayuda, pero no todos no todos somos iguales. Entonces hay que cuidar un poco a que se siga estimulando, a que gente diferente participe, de que gente con otros principios, otras virtudes participen, y tenemos que entre todos empoderarlos y no soltarlos, ayudarlos, impulsarlos a que puedan crecer y a que no pierdan la naturaleza de quienes son. Así que antes de criticar, y creo que hay que criticar a aquellos que lo hacen mal, y que yo lo he hecho y lo hago, también busquemos, hay historias buenas, y esas historias abracémoslas, porque si no, si lo colocamos a todos dentro del mismo saco, dentro de la misma caja, pues qué esperanza o qué futuro podemos tener. El presidente Luis Abinader cumple 5 años como jefe del Estado Dominicano. Tú has formado parte fundamental de ese gobierno. ¿Qué reflexión haces en estos 5 años de gestión? Mira, el presidente Luis Abinader culminará su gestión cargada de muchos ejemplos, de muchas enseñanzas. Será un presidente que, y no lo digo esto porque de alguna forma u otra han querido los opositores vender la idea de que es un gobierno y es un presidente que ha construido poco o que ha dejado materialmente pocas cosas por exhibir. Y no será así. Al final de la gestión del gobierno Abinader ya se ha hecho mucho, y al final de esta gestión habrá sido quizá de las gestiones donde más intervenciones de importancia en todo el territorio se han hecho. Pero en realidad las cosas importantes de la vida no son aquellas que se tocan, porque construir algo lo hace cualquiera, y sobre todo si lo hace con los ejemplos del pasado. Pero las cosas que tienen fundamento, los que están encargados de ejemplos y de principios, eso no es todo el mundo que tiene la capacidad ni la habilidad ni el valor de hacerlas. El tú poder haber juramentado antes que tu jefe de campaña o el presidente del partido o la gente que quizás estuvo contigo el primer día juramentara un ministerio público independiente, y no solamente designarlo, sino cumplir
tu palabra y la coherencia de respetar esa independencia. Eso tiene demasiada fuerza. Claro. En República Dominicana no vuelve atrás un esquema de Ministerio Público de una justicia utilizada para perseguir a preferidos o lo contrario, o para defender a preferidos, proteger a preferidos. Eso tiene demasiado peso, Roberto. Eso no se va para nunca, no se va nunca más. El hecho de tú decir que no vas a aspirar más a presidente, que el modelo correcto son 8 años y para tu casa, y propiciar con eso el relevo generacional en tu partido y en la política dominicana, eso tiene demasiada fuerza, demasiado valor. La certidumbre que le ha dado Luis Abinader al ambiente político dominicano con esa decisión. Bueno, estabilidad política, y trae consigo la estabilidad política, la social y la económica, o sea, después de eso. Claro, Claro. pero es un modelo que no estábamos acostumbrados. Tú puedes reunir a todos tus opositores, a los expresidentes del país en una mesa y tratar de trabajar alrededor de un objetivo específico, en este caso, la crisis haitiana. Sí. Eso tiene demasiado peso. Claro. Eso no había ocurrido. Ni en la crisis del 1994, cuando por rescatar la democracia dominicana se firmó aquel famoso pacto. Allí no estuvo firmando Juan Bosch, por ejemplo. O no acudió Salvador Jorge Blanco, que eran presidentes del momento. El famoso pacto del 10 de agosto de 1994. Y hablo de ese porque es quizás sí, claro. Un evento singular en la democracia moderna dominicana, pero esas cosas harán hacer al gobierno del presidente Abinader y al propio presidente Abinader portador bueno, habrá que analizar mucho durante el futuro lo que ha significado toda esa impronta y todas esas valientes decisiones que se tomaron, que están llenas de demasiado contenido. Pero José Ignacio, eso por un lado, el ejercicio del gobierno, que evidentemente hay un componente de institucionalización de la República Dominicana, que de cara al futuro será muy bien valorado en beneficio del presidente Luis Abinader y del partido que ha sustentado esas aspiraciones. Pero no menos cierto es que de manera temprana, por definirlo de algún modo, hay aspiraciones en el partido de gobierno con muchos compañeros, amigos nuestros, gente con sobradísima calidad y competencias, pero han madrugado una lucha interna, un ejercicio democrático. ¿No estaría esto generándole algún daño al partido? ¿No retranca un poco la dinámica del gobierno? ¿O es lo correcto en las actuales circunstancias? No, el hecho de que el presidente Abinader, que es el principal actor político del país, haya decidido y haya dado certeza al ambiente político de que no volvería a genera eso efectos no conocidos o nunca antes vistos, como ese, que haya lo interno del partido y en la política en sentido general, claro, mucho interés de presentar proyectos. Hay gente que tiene más oportunidad hoy. Es la generación de una nueva camada de hombres y mujeres que desean atreverse. Pero creo que tienes algo de razón. Yo hubiese querido que esto ocurriese más adelante. Inclusive llamé la atención como presidente del partido, tanto en forma pública como en privada, la necesidad de que esperásemos algún tiempo y que lo hiciéramos en el momento más adecuado y más cercano a lo que las normas dictan. Hasta ahora el debate interno del partido se ha llevado con mucha tranquilidad, con mucha madurez. No ha habido diferencias que puedan alterar. ¿Aspiras a que eso continúe así durante todo el proceso? Sí. Las buenas relaciones interpartidarias se mantienen, existen. Tengo la oportunidad de justo el pasado jueves me senté con 2 de los precandidatos, uno que es secretario general del partido y otro secretario de finanzas del partido, a discutir temas de la organización en amistad y en plena chercha, sí, en complicidad de la buena. Claro. Y ojalá eso se mantenga, y tenemos que trabajar, lo que no tenemos esos propósitos, claro, de trabajar para que se mantengan esas buenas relaciones. También creo que llegado el momento más adecuado, todo aquel que tenga una aspiración a candidatura presidencial y ocupe una posición dentro del gobierno debe dar un paso y pedir una licencia o salir del cargo que ostenta, porque la dedicación a un proyecto de esa naturaleza, recorrer el país y demás, conlleva de mucho tiempo y
y de prestar toda tu capacidad estratégica, mental, a esas tareas. Claro. Y creo que debemos de pensar cuándo es el momento más adecuado, y bueno, invitarlos a que sí lo hagan. Y bueno, y con la digamos, la afectación por el hecho de que ellos, la gran mayoría que tienen aspiraciones, son funcionarios que han rendido una labor importante, interesante, Sí, de claro, buenos logros, claro. con una importante impronta. Así que, nada, eso también yo espero que llegue y que exista la madurez entre todos para entenderlo. Hay una gran sorpresa. Hemos hablado que todos son amigos nuestros y gente que uno quiere mucho y ha tenido una relación muy estrecha, uno quizás con unos más que otros, pero en sentido general hay un ambiente siempre de mucha armonía. Ahora, José Ignacio, ha sorprendido la vicepresidenta de la República. Es una mujer que se le ve con una vinculación muy estrecha con el presidente Luis Abinader, es una mujer que ha agotado también un ejercicio muy efectivo desde la vicepresidencia de la República. Si uno hace un inventario así, medio mental, de las figuras vicepresidenciales, uno tiende a pensar que la actual vicepresidenta ha tenido un mayor nivel de participación y un mayor nivel de estelaridad en el desarrollo del gobierno. Una aspiración de Raquel Peña, doña Raquel Peña como potencial candidata vicepresidencial. ¿Qué opinión te merece? No como presidente del partido, sino como un miembro del PRM que eres. Mira, quizás no sea el más objetivo responderte tu pregunta, porque tengo una relación Sí, primaria yo con lo sé, ella, claro que sí. de familia y cercana, ¿verdad? Sí. Doña Raquel ha rendido una labor importante como vicepresidenta. Inclusive las tareas más difíciles del gobierno, como el manejo de la pandemia, del gabinete de salud, el momento más difícil que ha vivido la República Dominicana en los últimos, bueno, desde la revolución para acá, creo que no había tenido un momento más difícil. Claro. Inclusive era quizás con mayor reto que en aquellos momentos de tensión social Claro. y ciudadana. Pero, y ella lo hizo con gran destreza, y ha sacado hacia adelante un buen nombre en su trayecto como vicepresidenta, como mujer pública, como servidora pública. Ella no ha expresado aún de manera, no la he escuchado yo así, de manera, digamos, abierta o decidida, una aspiración aún, pero es propio esperar. Lo cierto es que en ella, en Carolina Mejía, tenemos dos grandes mujeres. Sí. El PRM hoy hay somos portadores de dos grandes talentos en el sector femenino, dos mujeres que tienen las capacidades para ser presidentas. Igual que tenemos también un conjunto de hombres que sus respectivas funciones han generado un antes y un después. David Collado, hoy el país es un referente, el segundo país que más turistas recibe de toda América Latina, luego de México, y con un crecimiento consistente, y llevando un turismo sobre todo de calidad. Claro. En el tiempo. El cambio transformacional que ha hecho aduanas, con una aduana en 24 horas, sí, despacho en 24 horas, nos ha colocado en los rankings de Doing Business, como por el cambio que ha dado, el giro que ha dado en pro de la competitividad en un país que ha tecnificado aspira a ser extraordinariamente. Claro, que aspira a ser un país, un hub logístico para la región. O Wellington, que allí donde no había agua, él como un... Hay más de 1 millón de gente que no tenía agua, que ahora tiene agua. Como una hormiga impresionante de trabajo, ahí lo está. Mire, todos, absolutamente... ¿Y cómo todos manejarse, José Ignacio, dentro de los afectos? Y hay más, y hay otros más. Está el compañero Guido, está Tony Peña, gente que ha hecho una labor importante. Tenemos demasiado talento hoy, disponible en una nueva generación de políticos. Me he referido a aquellos que tienen hoy o han presentado posibilidades de aspiraciones, pero deben haber otros que hay también. Muchos más, sí, claro, que tienen y están haciendo un gran esfuerzo para que la generación de nosotros pueda salir bien. José Ignacio, ¿y cómo manejarte dentro de tantos afectos para un asunto tan delicado como la política? Cariño, yo doy mucho cariño. No, yo sé. Pero ¿cómo manejarse? Los chiquitos tenemos un gran corazón. Yo lo sé. Y entonces, ¿cómo manejarse ahí? ¿Tú apuestas al equilibrio y a ser un ente de equilibrio en todo este proceso del partido? Sí. Mientras sea presidente del partido,
pueden tener todas las garantías de que sí será. Y luego del proceso, sea presidente del partido o no lo sea, todo indica que tendremos al presidente Abinader como presidente del partido. Es una aspiración nuestra y que ha encontrado bastante apoyo en la militancia del partido. Yo soy uno que me inscribo también. Sí, creo que es un ganar-ganar para todo y para la institucionalidad política de nuestra entidad y de la sociedad es importante, por múltiples razones. Pero mientras sea presidente del partido, estaré siempre disponible para ser un buen mediador. Y luego también quisiera ser de aquellos que puedan jugar a ese espacio y puedan jugar al entendimiento. Tiene que haber un grupo de compañeros del partido que ayuden a ser buenos conciliadores, mediadores, armadores. Quisiera mantenerme así, porque, vuelvo a repetir, no es una fácil decisión. Entre tanto amigos y gente de talento, Claro. Algunos la mayoría de mi propia generación, Claro. Es complicado. José Ignacio, tú vas a cumplir el año que viene 8 años frente al partido, frente a la presidencia del partido. La asumiste en el año 2018, con muchos retos. Estaba la expectativa de la elección en el 20, qué iba a pasar, era una gran posibilidad para el partido. Te externabas como presidente y Carolina Mejía como secretaria general, y eso le generaba al partido, con la llegada de ustedes dos, bueno, un nuevo aire, una nueva revitalización de la actividad política, sobre todo en los partidos tradicionales. 8 años después, casi 8 años después, 7 años y tanto, ¿cómo está el PRM ahora en comparación a tu llegada a la presidencia del partido en el año 2018? Es evidente que es una organización distinta, no por el hecho del esfuerzo que hemos impulsado desde la dirección del partido, sino porque el partido ha ido creciendo, hemos ido madurando, y individualmente y de forma colectiva somos hoy mucho más maduros que en el momento de gestación. Además que el partido ha cambiado, la razón por la cual el partido se constituyó, que era en procura de darle al país una alternativa diferente a la del oficialismo del momento. Ha ido variando, porque hoy tenemos otros retos y otras responsabilidades. Claro, el partido todavía tiene mucho por qué trabajarse. Hay muchas tareas que en la vida partidaria tienen que consolidarse. Y quisiera que en nuestra nueva ola de trabajo y de esfuerzo que debe darse a lo interno de la organización, sobre todo luego de la elección de nuevas autoridades partidarias, debemos de nosotros intentar consolidar la idea de que los partidos en República Dominicana no son exclusivos de sus militantes, que los partidos son entidades públicas, que le pertenecen a todos, porque el rol o el porqué de los partidos va más allá de sus propios directivos. Es tan dueño del PRM un miembro del PLD o de la oposición o de los independientes o de los que no quieren saber de la política como aquellos que los fundamos, porque el propósito del partido va más allá. Los partidos deben de constituirse en centros de pensamientos, en organizadores sociales, deben de ser estructuradores de políticas públicas en el gobierno y fuera del gobierno. Y entonces esa concepción de una organización que tenga esas aptitudes debe ser hacia donde camine el partido. Y por tanto, aun cuando hemos cambiado mucho, todavía nos queda un gran recorrido por trazar como organización que debe irse madurando. ¿Cuáles son los elementos más representativos? Si tuvieras que vender, eres buen vendedor, tienes el don de la palabra, ¿cuáles son los elementos fundamentales que hacen especial y hacen importante al PRM hoy día? Son varios. Lo curioso del partido hoy es que ha habido una coincidencia de hombres y mujeres distintos con diferentes principios, no, vamos a decir con diferentes ideas, en ideologías o en segmentos diferentes, algunos más de izquierda, otros más de derecha, otros con visiones más progresistas, otros más pro empresa, pero que coincidimos todos en elementos que nos unen mucho, que no están en el regateo del debate de las ideas y en el que ahí estamos, ahí coincidimos. Y esos son los elementos que nos hacen hoy más fuertes que quizás los demás.
el defender principios como el fortalecimiento institucional, la propia democracia, el intentar hacer un cambio en la política y gestar comportamientos más cercanos a la esencia de lo que el dominicano es, gente buena, bondadosa, seria, honesta, en la que se puede creer. Hay ideas que nos unen como organización que va más allá de si usted es socialdemócrata o es social cristiano o es... No, está basado en esas coincidencias que nos han hecho fuertes y que en la unidad alrededor de esos principios, de entender que por encima de lo individual hay una colectividad que se reúne alrededor de ellos, entonces tenemos mucho futuro. Yo quiero hablar ahora de Puerto Plata y lo quiero hacer, y voy a hacer públicamente una confesión, de acciones que yo he visto de José Ignacio y cómo el amor especial por Puerto Plata hace que sus expresiones, aunque él sea un preocupado por el país, cuando es de Puerto Plata hay un adicional que él no lo tiene que decir porque se siente en su rostro, se siente en su ánimo, se siente en el tono de la conversación. Yo sé que tú has generado un vínculo muy estrecho con tu provincia, vas con toda la frecuencia que puedes y siempre, aunque estés en Santiago, viras a Puerto Plata, o estás en La Vega y viras a Puerto Plata, o vas para la línea noroeste y algo siempre con un nivel de vinculación. Yo sé que prácticamente tu vida ha transcurrido en Puerto Plata esencialmente, pero a pesar de tu madurez y de tu avance y convertirte en una figura nacional, siempre esa conexión con Puerto Plata. Háblame de Puerto Plata. Mire que Puerto Plata tiene demasiado valor para mí, demasiado significado para mí. Yo no nací en Puerto Plata. Yo nací aquí en la capital, a los 4 o 5 años nos mudamos a Puerto Plata, cuando tenía 4 o 5 años de edad. Mi mamá sí es de orígenes puertoplateños, mis abuelos eran puertoplateños. Pero Puerto Plata de alguna manera u otra adoptó a mi familia y nos dio lo que nos faltaba. Nos dio un lugar donde pertenecer, donde crecer. Nos dio la oportunidad de hacer, de que económicamente nos fuera bien. Puerto Plata nos dio amigos, a mí me dio mi familia, porque mi esposa es puertoplateña, mis hijos son puertoplateños. O sea que en la configuración de quién es José Ignacio Paliza, Puerto Plata tiene demasiado valor. El patio de mi casa eran las calles del residencial donde yo crecí. Era tomar la ruta B un día por semana y subir del tenis club siendo muchachito que intentaba jugar pelota, porque intentaba, yo nunca fui yo tenía la capacidad de haber sido basquetbolista, pero no decidí ser político porque iba a ser injusto claro, con mis condiciones físicas privilegiadas. Sí, de la por lo demás, te da mejor. Al Hartford quizás no llegado a la NBA. Claro que sí, claro. Tú lo hubieses impedido. Sí, no, bueno, se lo hubiese hecho más difícil. Exactamente. Sí. Pero entonces en ese desarrollo de mi vida personal hay demasiados pedacitos que tienen que ver con Puerto Plata. Y sigo teniendo el vínculo, sigo añorándolo, trabajando por él, soñando con él y viendo cada vez qué puedo hacer, qué acción puedo emprender, porque también volveré a Puerto Plata. La vida me llevará en algún momento de mi vida otra vez a Puerto Plata y bueno, yo quiero un Puerto Plata mejor. José Ignacio, ¿tú descartas la posibilidad de representarnos nuevamente a Puerto Plata en el Senado de la República? Mira, de replicar esa es experiencia. Una pregunta que me han hecho mucho recientemente, sí, pero... porque me han visto en los últimos meses más presente en Puerto Plata que quizás los anteriores, ¿verdad? Sí. Y creo que surge mucho esa pregunta por eso, porque como he estado un poquito más ahí, pues la gente le genera esa... Pero eso tú lo descartas de plano o no, esa eso curiosidad. siempre No, eso no es un proyecto que está hoy en mi vamos a decir, en mi flujo de vida, no. Pero bueno, donde a mí me necesiten y como me necesiten, tanto mi partido como mi provincia, pues ahí estaré. Nunca te diré que no. Que no es un no cerrado. No, evidentemente no puede serlo porque yo haría por Puerto Plata y por mi partido lo que me soliciten o puedan necesitar de mí. Yo soy un soldado de esa causa, pero no está hoy en mis
en mi plan ni en el flujograma de mi vida política el volver a presentarme una candidatura. José Ignacio, el tema de la política y las figuras tradicionales, uno siente que le da mucho trabajo salir del ruedo. Y uno encuentra hoy todavía figuras que probablemente aspiraron hace 20, 30 años en la política e insisten constituyéndose como opción de poder e insistir en el proceso. No ocurrirá en la República Dominicana como en otros países donde hay un ciclo para cada gente en la política, hay un ciclo vital político donde después de 15, 20 años, qué sé yo, ya usted se retira de la actividad política, viene otro y usted se concentra en otras actividades. Luis Abinader está cortando mucho esa práctica. Con su ejemplo hoy y su consagración alrededor de la Constitución nueva de generar ese corte, colocando, haciendo inclusive de forma pétrea que los presidentes tengan que retirarse a los 8 años, luego de 8 años, es un cambio de modelo, es un cambio paradigmático y ha acelerado o esa idea va a acelerar muchísimo a que lleguemos al punto que tú describes, con el que estoy totalmente de acuerdo. Yo le he dicho a los amigos de la oposición, lo he dicho público y también se lo he conversado con algunos en privado, que la oposición tendrá alguna dificultad de poderse volver a ser opción hasta que no se cumpla o culmine ese debate que viene de los años 90, de quién es el líder de la oposición o quién es el líder de los que hoy son parte de la oposición, entre el expresidente Medina y el expresidente Fernández. Uno era presidente de la Cámara de Diputados, el otro candidato vicepresidencial. Desde que yo tenía 10, 12, 13 años de edad. Pero eso se marcó en el 94. Sigue así. 30 años después, te hablo una persona de 43 años. Tenía 13 años cuando ese modelo estaba. Cuando comenzó ese debate. Y 30 años después está ahí. Y se han llevado 2 o 3 generaciones de por medio. Algunos con muchas condiciones y mucho talento, con la influencia de ellos, el apoyo de ellos, su experiencia, haber podido ser también, teniendo la misma oportunidad que ellos. Mientras en la política y en las agrupaciones no existen esos niveles de renovación que se dio en el PRM y que se va a volver a dar ahora con el cambio de forma en la que va a participar el presidente Abinader en la creación, la gestación de política a lo interno de nuestra organización, pues no habrán los cambios que espera la sociedad y que tú muy bien has descrito. José Ignacio, ya casi tenemos que irnos, pero hablamos de la presidencia. ¿Qué elemento debería tener el nuevo secretario o secretaria general del PRM? ¿Qué características tendría que tener desde tu punto de vista? Tú que has tenido una compañera como Carolina Mejía como secretaria general por estos años. Pero Carolina ha tenido una virtud que debo yo reconocérsela en su trayecto. Hay que recordar que cuando ambos surgimos, representábamos, en principio, cada uno representaba un grupo político. Yo el grupo de Luis Abinader, ella el Hipólito Mejía. Y fue un acuerdo de dos grandes líderes del momento. Y así entonces, por eso se logró, muchos estiman que se logró la unidad, pero tiene que ver mucho más, hay más elementos que eso. En Carolina debo reconocer que aun cuando ella representaba el interés de su papá, y es hija, ante todo es hija, claro, y su papá aspiraba a presidente de la República y por tanto adquirir la nominación a lo interno del partido, Carolina en muchas oportunidades, y con dolor de lo que significaba su acción, abrazó la causa colectiva y no así la del grupo, porque era lo correcto. Y al fin, al cabo, el grupo y el papá también se lo reconocieron, claro, porque hay que tener mucho valor para tú para saber cuál es tu rol en un momento determinado, aun cuando no sea el más inteligente para una causa en la que tú adicionalmente defiendas. Nosotros necesitamos figuras a lo interno del partido cuando venga una renovación o existe una renovación que tengan esa capacidad de saber que por encima de un interés particular, del propio proyecto que tú representas, que eres tú mismo, hay causas que son más importantes. Y que cuando haya una duda hay que hacer lo correcto. Y entonces en esa condición o en esas capacidades, ahí debemos encontrar entonces un formidable secretario general y un gran presidente. Por eso creo que Luis Abinader tiene las condiciones para ser
el presidente del partido porque tiene esa habilidad, Ujú. tiene esa madurez. Claro, Y bueno, y el respeto, adicionalmente de claro, todo, sí. para poder asumir la labor digamos, en este caso de padre o de unificador de la familia PRMista. José Ignacio, antes de irme, hay un par de datos que me han generado impacto, y sé que hay muchos jóvenes que nos siguen porque nosotros tratamos de replicar estas entrevistas por las redes sociales, aparte de su transmisión ordinaria, Sí, que es por Telesistema Canal 11 y también por Televisión Dominicana para la comunidad dominicana de los Estados Unidos, que es una gran señal que reproduce este programa. Pero eres un hombre de 43 años. Cuando uno pasa balance, 15 años de vida política, muy exitoso, diputado, senador, ministro administrativo, ministro de la presidencia, presidente del partido, dice, bueno, pero es una dilatada carrera y una exitosa carrera política en una edad relativamente corta. Para esos jóvenes que nos están viendo ahora, con el hambre y el deseo de entrar a la actividad política y quizás verse reflejado en una figura de éxito como tú, ¿qué palabras tú tienes para esa gente? que se atrevan, que se atrevan. Hay que atreverse, hay que dar un paso al frente. Y sin temor a equivocarse. La vida te hará equivocar en algún momento determinado. Pero eso es ser joven, es no temer a equivocarse. Y por ser joven, además, muchos te van a perdonar, porque Claro. van a pensar que te equivocas en un momento determinado por tu joven edad. Pero hay que atreverse. El que no se atreve no logra romper o vencer obstáculos, derruir voluntades. Hay que atreverse. Yo te comentaba al inicio de la entrevista que cuando coqueteaba con la idea de presentarme estaba cargado de algún temor. Uh-huh. Pero cuando decidí atreverme, solamente veía una meta, solamente veía un objetivo, solamente veía un camino hacia adelante. Y atreverme fue lo que me hizo poder alcanzar una posición. Y aquellos que hoy nos ven que tienen la curiosidad si hacerlo o no, o quizás el qué dirán, o el impedimento de alguna voluntad que no lo invita a participar, atrévanse. José Ignacio, me tengo que ir, pero se me quedó una pregunta. Y tiene que ver con tus hijos. ¿Qué tú quieres dejarle a tus hijos? ¿Cuál es el elemento fundamental, quizás el elemento del punto de vista ejemplarizador para la vida de ellos, para que sea de provecho y de utilidad para su vida? Ese es quizás una de las principales, de los principales pesos o compromisos que yo cargo todos los días, es ese. Yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos cuando comprendan un poco mejor qué hace su papá o qué ha hecho su papá, cuál ha sido parte de su propósito de vida, que ellos se sientan orgullosos de que su papá haya podido vivir de ejemplo y que haya podido tener una vida con el que ellos puedan sentirse orgullosos de decir, sí, ese es mi papá. Yo quisiera entregarle eso, dejarles eso. El orgullo de haber sido mi hijo, como yo soy orgulloso hoy de ser hijo de quien fui, de quien soy, de gente buena, trabajadora, en el caso mío, gente honesta, con mucha conciencia social. Yo quisiera que mis hijos se sientan, cuando todo esto termine, ellos se sientan orgullosos de poder salir a la calle con su frente erguida, porque saben que su papá ha sido un hombre de bien. José Ignacio Paliza ha estado con nosotros. Gracias por estos minutos. Ha sido una conversación muy interesante, como siempre. Eres un gran conversador y espero que haya sido del interés de toda nuestra audiencia. Gracias a ti. José Ignacio ha estado con nosotros en Conversaciones. Hasta un próximo episodio.